Vamos a conversar con Dora Pereira. Ella es parte del Centro de Día y de Árcelas. Ha estado acá con nosotros en la radio cuando pudimos juntar varias organizaciones hablando del tema de discapacidad, de este camino que han realizado las organizaciones para construir la ley de emergencia en discapacidad y que este fin de semana el gobierno vetó y que empiezan las acciones para lograr que el Congreso rectifique la ley y que vuelva a ser ley. Y queríamos conversar un poquito de cuáles son esas acciones y cómo están viviendo este momento desde el Centro de Día y de Árcelas. Dora, buenas tardes. Mauricio Israel y Leo, quien te saluda acá desde la Freeway. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, la verdad que, como vos decías, cómo lo estamos viviendo, no solo en ideárselas, porque obviamente uno está en una institución, pero realmente estamos muy comunicados con el resto de las organizaciones, muchos grupos que vamos compartiendo, tanto de zona oeste, con organizaciones del conurbano, de capital, en otros grupos estamos con el resto del país, ¿no? Así que es una lucha que venimos trabajando para que se logre justamente la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad, convocándonos y autoconvocándonos en las distintas plazas del país, bueno, en el Congreso, obviamente, cuando fue lo de la aprobación el 10 de julio, que estuvimos en el Congreso, realmente apoyando, digamos, a los legisladores, al Poder Legislativo, ¿no?, que nos representan, súper felices con esa aprobación de la ley. Estábamos ahí, en el sumo, en algo que es crítico, porque realmente es algo crítico, que duró un ratito, porque después salió la noticia del presidente, ¿no?, vetando la ley, que si bien había ya ciertos rumores sobre esto, en pos del equilibrio fiscal, ¿no? Eso es como el fundamento. Así que lo de la aprobación de la ley fue un rato de decir, bueno, esta lucha se logró. Y bueno, ahora es como otra vez estamos en la situación de volver a hablar con los legisladores, con los diputados nacionales, con los senadores nacionales, para que frente a este veto se puedan manifestar y dar cuenta de lo que el pueblo le está pidiendo, que es volver a revisar esta ley de emergencia en discapacidad, entender que es básico para poder seguir manteniendo las terapias, las prestaciones, no solo el tema de salud, sino el trabajo, el empleo, la rehabilitación, ¿no?, las pensiones, una serie de medidas amplias que toma esta ley y que necesitamos que nuevamente se lleve a votación en las distintas cámaras y que nuevamente se apruebe, ¿no? Estamos conversando con Dora Pereira, parte del Centro de Día y de Árcelas. Dora, ahí escuchando las primeras voces de algunos diputados en el día de hoy, pareciera que la ley de emergencia en discapacidad sería nuevamente ley por parte de diputados. El gobierno metió el veto dentro de un paquete de vetos tratando de ensuciar un poco ahí la cancha y que quede mezclado con otras leyes, como el caso de otros sectores también damnificados por las políticas del gobierno, como jubilados, pensionados. Pero pensás que ese respaldo que tuvo la ley en ambas cámaras, cuando hace algunas semanas atrás, se va a volver a construir. ¿Cómo están esos primeros sondeos? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Esos sondeos están teñidos de mucha crueldad, te diría, ¿no?, y de una clara posición del gobierno al ajuste. Quizás, bueno, para entender un poco de qué depende esta aprobación, entender que para que, digamos, se vuelva a aprobar, se necesita los 2/3 en modalidad presencial de los legisladores que estén en ese momento. Sea la Cámara de Diputados, tiene que tener
una votación por el sí, digamos, de los 2/3 de los que están presentes. Si se aprueba, bueno, primero va a diputados, después pasa a senadores, nuevamente se tiene que lograr ese consenso del 2/3 de los presentes, y de ese modo saldría, digamos, la aprobación nuevamente. Más allá de eso, hay una decisión política de volver al tema del ajuste, de volver a que el equilibrio fiscal se mantenga, aún con el tema de no pensar, digamos, en lo que implica y lo que significa para las personas con discapacidad. Nosotros creemos y vamos y les, digamos, solicitamos a los legisladores que, si consideraron que la ley estaba para aprobar, vuelvan a hacerlo, ¿no? Esta también es una jugada un poco especulativa, porque ¿qué pasa? Digamos, el oficialismo no tiene la mayoría de las bancas. Entonces esto se va postergando, vienen próximamente elecciones legislativas, y lo que se quiere hacer es lograr una mayoría de bancas. También desde el gobierno hay amplio diálogo con muchos gobernadores, también para formar ciertas alianzas. Y esto, lamentablemente, después depende de la cantidad de votos positivos que haya, y eso depende del oficialismo o de las otras oposiciones, digamos, que puedan tener una escucha más amplia, ¿no? ¿Sabes, Dora, que la semana pasada hablábamos con el diputado nacional Arroyo, que trabajó la ley, que la llevó adelante, y él confiaba en lograr los 2/3. Él decía que los números que se consiguieron en la aprobación en las dos cámaras estuvieron en los 2/3 en el caso de diputados, y muy cerquita, creo, también en senadores, y que le daba un poco de esperanza, pero a mí me queda un poco la duda también, como vos decís, de estar tan cerca de las elecciones, que se cruce un poco, lamentablemente, la discusión electoral en una ley que, como vos decías, tiene que ver con la realidad de todo el colectivo que implica el mundo de las discapacidades, los trabajadores, los centros, los profesionales, y por supuesto las personas que están con un retraso, ¿no?, en los montos, en los servicios, que te pido que nos cuentes un poquito más de eso, porque me parece que hay que seguir machacando y, como vos decías al principio, volver a poner en agenda estos temas. Sí, tal cual. Por ahí también decirte que obviamente que la esperanza la tenemos siempre, ¿no? Siempre tenemos la esperanza. Realmente nosotros hoy hablábamos justamente en el centro de día, la cantidad de propuestas que uno genera continuamente, siendo creativo, pensando en la mayor autonomía de las personas con discapacidad, en el crecimiento de sus propios proyectos de vida y demás, nos hace seguir siendo apasionados en lo que hacemos. Pero no podemos dejar de desconocer estos juegos que son económicos financieros también, ¿no? Entonces, bueno, por ahí para volver a decir por qué es importante, y nuevamente apelar a los diputados y a los legisladores, ¿por qué es importante? Porque mantiene, digamos, las necesidades básicas de las personas con discapacidad, y también las necesidades de crecimiento y proyección de su vida, de su promoción de derechos, ¿no? Sí. El tema de que no se recorten su atención, sus terapias, su rehabilitación, el transporte, también el tema de muchos necesitan medidas de apoyo, digamos, para sus traslados y demás, que no se recorten las prestaciones, a su vez que a los prestadores se actualicen los valores que están trabados y ahí en plancha desde el año pasado, que se activen los pagos. Pensá que hay atrasos de 60, 90, 120 días, ¿no?, en lo que uno ya trabajó. Digamos, si cualquiera piensa, ¿no?, si pudiera estar en esa situación y seguir manteniendo, en este caso, las instituciones o los consultorios o las cosas mínimas que cada uno necesita para poder trabajar y brindar un servicio de calidad, ¿no? El tema de las pensiones no contributivas, que la ley de emergencia lo que plantea es que sean compatibles con el trabajo,
con el empleo formal, que en su momento se había logrado y ahora se desestimó. Ustedes piensan que una pensión no contributiva está equiparada, digamos, con una pensión, con una jubilación, digamos, mínima, ¿no? Al 70% de lo que es una jubilación mínima. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, hay personas que pueden acceder, hay personas con discapacidad que pueden acceder al empleo formal y no es necesario que pierdan esa ayuda de la pensión, digamos. ¿Por qué? Porque vamos hacia una mejor calidad de vida, no hacia una peor calidad de vida, ¿no? La pensión contributiva para las personas que no están trabajando, que son niños, adolescentes, jóvenes, pero que por ahí no están en una condición de empleo, bueno, ayuda a ellos mismos o a sus familias a mantener una mínima calidad, digamos, de vida para esas necesidades básicas que requieren, ¿no? También otra cosa que se había planteado en la ley de emergencia era que se tuviera en cuenta una compensación a los prestadores en cuanto al desfasaje por el tema inflacionario en su momento y esta falta de actualización de aranceles. Sí. Son muchos temas, ¿no? Muchos temas y que básicamente tienen que ver con la vida integral de las personas, con su salud, con su educación, con el empleo, con las actividades recreativas, deportivas que todas las personas necesitamos, digamos, poder contemplar lo que la ley, por ley, digamos, ya está establecido en lo que es la ley de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación en favor de las personas con discapacidad, ¿no? De hecho, conquistados, porque no estamos hablando de nuevos derechos, no se está inventando nada. Es decir, conservemos lo que ya teníamos, pero sí hagamos una medida compensatoria y que no sea de recorte, todo lo contrario. Sí, Dora, está bueno esto que traías, ¿no? Por ahí estábamos muy con el tema de los nomencladores, de las pensiones, pero estas áreas que también tienen que ver con esta ley, que es la cuestión del empleo que trajiste, me parece que está bueno remarcarlo, que no está tan hablado, tan conversado dentro de lo que implica esta ley, que ahora requiere ser ratificada nuevamente por el Parlamento y que bueno, se empieza ese camino. Hay ya acciones que van a hacer, hay algunas convocatorias ya planteadas por los distintos colectivos. ¿Qué tenés de eso? Sí, mañana estaremos a mediodía en frente al Congreso, acá digamos la gente de Buenos Aires, justamente para volver a solicitar a los legisladores este apoyo a la ley de emergencia en discapacidad. Así que mañana, 12 horas, frente al Congreso y en las principales plazas de todo el país, porque esto es una marcha y movilización federal. Así que hay dos convocatorias. Una es para mañana, que es específicamente del sector, y obviamente que nos sumamos a los reclamos también de los jubilados. También se habla en función, porque estas leyes fueron vetadas conjuntamente, como vos decías antes. Fueron 3 leyes vetadas, ¿no? La de jubilados, la de la ley de emergencia en discapacidad y la moratoria jubilatoria. Esas 3 leyes que habían sido aprobadas en el recinto, las 3 fueron vetadas. Una convocatoria es la de mañana, entonces como dije, mañana martes, 12 horas, frente al Congreso y en las principales plazas, y el miércoles, junto a las otras luchas que se vienen realizando, con jubilados, con el tema de salud y el Garrahan y tantas otras luchas que se están aunando, va a ser a las 16 horas, miércoles a las 16 horas, también frente al Congreso. Así que 2 marchas. Muy, muy activa la agenda de lucha para los próximos días en el sector, una semana que va a estar seguramente trazada por la agenda de los reclamos en las calles. Te quiero comentar, Dora, que acá Valeria Vallejos te dice: gracias, Dori, por brindar testimonio de la situación que atraviesa todo el sector
del colectivo Discapacidad, así que ahí imagino alguna compañera tuya que está en este ratito enganchada a la radio y que te agradece que le pongas el cuerpo, no solo al laburo ahí en el centro de día, sino también a este rol, ¿no? que han tenido que asumir este año muchas familias y muchas instituciones de salir a reclamar y a luchar por derechos que ya tenía el sector, como vos decías, ¿no? Un aprendizaje nuevo para el sector. Derechos conquistados, así que bueno, invitados obviamente todos los que se puedan acercar a estas convocatorias, no solo los profesionales, sino las personas con discapacidad, las familias, los medios periodísticos de comunicación. Es muy importante el apoyo en estas marchas y movilizaciones. Gracias, Dora, por este rato, la seguimos. Gracias a ustedes. Dora Pereira, ella es referente del Centro de Día y de Árcelas de la localidad de Morón y nos compartió cómo se está viviendo en el sector el veto del gobierno nacional y cuáles van a ser las acciones de todo el colectivo para los próximos días.